Era una noche sin luna. El aire olía a tierra mojada y miedo. En la vieja hacienda, don Eusebio, de 52 años, observaba cómo la niña de 8, Lucía, se arrodillaba frente al altar. Su voz temblaba, pero obedecía. Doña Clara, de 44, yacía en su cama, débil, respirando con dificultad, mientras el padre Mateo, de 61, permanecía inmóvil con la mirada clavada en el suelo. «Reza, niña», ordenó el amo. «Ruega a Dios que perdone los pecados de mi esposa». Lucía levantó los ojos hacia el crucifijo y una pregunta silenciosa se formó en su mente. ¿Puede una oración hecha por obligación ser escuchada por el cielo? Su voz comenzó a flotar en el aire, tierna y frágil, como si temiera romperlo. Cada palabra parecía mover el polvo de los siglos. Don Eusebio la miraba con una mezcla de orgullo y desprecio, mientras doña Clara sollozaba sin fuerza. Y entonces, cuando Lucía pronunció el nombre de la mujer enferma, una vela parpadeó sola y un susurro recorrió la capilla. Nadie habló, pero todos lo oyeron. ¿Quién debe ser perdonado? ¿La pecadora o quien la hizo pecar? El silencio pesó como piedra. La oración no había terminado, pero algo o alguien ya había comenzado a escuchar. A la mañana siguiente, el silencio pesaba sobre la hacienda como una manta húmeda. Lucía despertó con los labios secos y el corazón inquieto. Don Eusebio no habló durante el desayuno, solo miraba hacia la capilla. Doña Clara no había mejorado, pero su rostro tenía una calma extraña, casi feliz. Lucía sintió una mezcla de miedo y culpa. ¿Y si sus oraciones habían hecho algo? ¿Y si, sin querer, había llamado a quien no debía escucharla? Esa tarde, el padre Mateo regresó a la hacienda. Traía en los ojos un miedo antiguo. Le pidió a Lucía que descansara, que dejara de rezar por esa noche. Pero el amo lo interrumpió con voz firme. «Dios escucha a los puros, padre. No se atreva a interrumpir lo que ya ha comenzado». Lucía bajó la cabeza. Quiso obedecer al sacerdote, pero temía al amo y temía aún más a ese silencio que parecía tener oídos. Esa noche, Lucía soñó con una voz que no era la suya. En su sueño, el crucifijo respiraba y le pedía continuar. Despertó empapada en sudor y vio que una vela seguía encendida junto a su cama. «¿Quién eres?», susurró al vacío. «¿Eres Dios o algo que finge serlo?». Antes del amanecer, Lucía caminó sola hacia la capilla. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas sobre el piso de piedra. La puerta estaba entreabierta y dentro, una luz que no provenía de ninguna vela iluminaba el altar. Sintió un impulso extraño, rezar otra vez, pero al abrir la boca, una voz distinta habló por ella, y esa voz no era de niña. Lucía no recordaba haber caminado hasta el altar. Solo sabía que estaba allí, de rodillas, frente al crucifijo que parecía respirar. El aire era espeso, casi vivo. Una voz suave, apenas un susurro, le habló muy cerca del oído. «No reces por mí, niña», dijo la voz. «Reza por él». Lucía abrió los ojos. No había nadie, pero sintió una presencia detrás de él. Intentó hablar, pero las palabras salieron solas, ajenas, como si otra boca las pronunciara dentro de la suya. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Dentro la oración se volvió un lamento, y en algún lugar de la casa, don Eusebio se despertó sudando, con la sensación de que alguien lo había llamado por su nombre. Don Eusebio despertó con el corazón golpeándole el pecho. Juraría haber oído su nombre susurrado al oído. Se levantó, tomó el bastón y caminó hacia la capilla.
Cada paso resonaba en la oscuridad. La puerta se abrió sola. Dentro encontró a Lucía rezando con los ojos cerrados y lágrimas en el rostro. Por primera vez, Eusebio dudó. Algo invisible se movía alrededor de la niña, como si el aire la protegiera o la poseyera. El padre Mateo llegó al amanecer. La criada lo había llamado, asustada por los ruidos de la noche. Cuando entró en la capilla, vio a Lucía dormida frente al altar, con una calma casi celestial. El sacerdote la cubrió con su manto y susurró una oración corta, pero sintió algo que le heló la sangre. Una voz femenina, susurrando desde el crucifijo. ¿No me perdones a mí? ¿Perdónalo a él? El padre Mateo salió temblando. No sabía si lo que había escuchado era misericordia o condena. Esa tarde, doña Clara pidió hablar con su esposo. Sus ojos se veían claros, sin fiebre. Eusebio dijo con voz suave: «No quiero que la niña siga rezando». Él la miró con dureza. «No te salvaré 2 veces, Clara. Si el cielo quiere perdonarte, será con su voz». Ella sonrió débilmente. «Tal vez el cielo no me quiere perdonar a mí, sino castigarte a ti». Un silencio helado llenó la habitación, y por primera vez don Eusebio sintió miedo, no de la muerte, sino del juicio. Esa noche, Lucía volvió a rezar sola, pero ya no por doña Clara, rezó por el amo. Las palabras salían diferentes, más firmes, más pesadas. El viento afuera se detuvo, las velas se inclinaron todas hacia ella. De pronto, la niña sintió que alguien le tocaba el hombro. Giró lentamente y vio el rostro de la mujer, pálido y sonriente, como si la muerte misma la hubiera bendecido. Lucía cayó de rodillas y susurró: «Dios, ¿eres tú?». Y la voz respondió: «No, pequeña, pero él escucha». Lucía no dormía. Cada noche escuchaba los susurros que nacían entre las piedras de la capilla. Esa voz dulce, que ahora reconocía como la de doña Clara, le hablaba de secretos que los rezos no podían borrar. Una tarde, mientras limpiaba el altar, la niña encontró una caja de madera escondida detrás del crucifijo. Dentro había cartas manchadas de lágrimas. Eran de Clara. En ellas confesaba no haber pecado por amor, sino por miedo. «Callé lo que vi», decía, «porque si hablaba, él me mataba». Lucía comprendió. No rezaba por una pecadora, sino por una prisionera del silencio. El padre Mateo regresó esa noche. Lucía le mostró las cartas con manos temblorosas. El viejo sacerdote las leyó en silencio, y su rostro cambió de color. «Dios mío», murmuró. Ella sabía. Lucía lo miró con miedo. «¿Qué sabía, padre?». Él no respondió. Cerró la caja, se levantó, y sin mirarla dijo: «Hay verdades que destruyen más almas que los pecados mismos». Pero mientras se alejaba, Lucía sintió que alguien o algo se reía suavemente desde el altar. Don Eusebio descubrió que la caja había sido abierta. Golpeó la mesa con el bastón y exigió saber quién la tocó. Lucía no habló. El padre Mateo trató de interceder, pero el amo lo empujó con furia. «¡Era mi confesión!», gritó. «Nadie tiene derecho a leer lo que pertenece a mi casa». Lucía levantó la mirada y con una calma que no parecía de una niña, dijo: «No era su casa, señor, era su cárcel». El silencio fue absoluto, y en ese instante una vela estalló en chispas, como si el fuego mismo hubiera aplaudido sus palabras. Esa noche doña Clara llamó a Lucía a su habitación. «Niña», susurró, «no temas.
Dios no castiga a los inocentes. Lucía se acercó, tomando su mano fría. Doña Clara, ¿por qué no habló antes? La mujer cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Porque el miedo puede ser más fuerte que el pecado, y el silencio más cruel que la muerte. El viento sopló por la ventana, apagando las velas. Solo quedó la respiración entrecortada de ambas. Cuando el amanecer llegó, don Eusebio se acercó al espejo y vio algo que lo hizo retroceder. Su reflejo lo miraba con los ojos de Clara. Corrió a la capilla buscando a Lucía, pero ella ya estaba de rodillas rezando. «¡Basta!», gritó. «Deja de hablar con ella». Lucía no lo miró. Su voz era otra. «No hablo con ella, señor. Hablo por ella». Entonces, la campana de la hacienda sonó sola, lenta, 3 veces. Y en la cama, el cuerpo de Clara dejó de respirar. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se abrió con un rugido y la hacienda pareció despertar de un largo sueño. Lucía rezaba en la capilla, pero esta vez no por nadie más. Rezaba por silencio, por descanso, por paz. Don Eusebio irrumpió, empapado, furioso, gritando que la culpa no lo dejaba respirar. «¿Qué has hecho, niña?», vociferó. «Desde que rezas, el infierno me sigue». Lucía levantó el rostro y sus ojos brillaron con un resplandor ajeno. «No soy yo quien reza, señor. Es lo que usted despertó». El trueno estalló y la cruz del altar cayó al suelo, partiéndose en 2. El padre Mateo llegó corriendo. La puerta estaba abierta y las velas encendidas solas. Vio a don Eusebio temblando, con el crucifijo roto a sus pies. «¡Santo Dios!», exclamó el sacerdote. «Detén esto, Eusebio». El amo lo miró con desesperación. «Yo no puedo. Ella no me deja». Mateo comprendió entonces que hablaba de Clara, de la muerta. El aire se volvió pesado. En las paredes, sombras con forma de manos parecían arrastrarse hacia ellos. Desde la habitación donde yacía el cuerpo de doña Clara, comenzó a escucharse un canto suave. Lucía reconoció su voz. El padre Mateo cayó de rodillas, rezando en voz alta, mientras don Eusebio lloraba sin pudor. «Perdóname, Clara», gritó. «No sabía lo que hacía». Pero la voz seguía cantando, dulce y constante, mientras las velas formaban un círculo alrededor de Lucía. La niña no lloraba, solo repetía: «El perdón no se pide, se merece». El viento rompió las ventanas y la lluvia entró con furia. Las velas no se apagaron. Al contrario, su luz se hizo más fuerte. Don Eusebio cayó al suelo, gritando: «¡Siento fuego en mi pecho! ¡Dios mío, sácamelo!». Lucía lo miró con compasión. «No es fuego, señor», susurró. «Es el peso de lo que hizo». Y al pronunciar esas palabras, un rayo cayó sobre el techo. El crucifijo volvió a erguirse solo, completo, brillante como el oro. Cuando la tormenta terminó, el silencio fue absoluto. El padre Mateo se arrodilló, llorando. Don Eusebio respiraba con dificultad, cubierto en sudor y ceniza. Lucía caminó hasta el altar y colocó el rosario en el suelo. «Ya no hay que rezar, padre», dijo con voz cansada. «Dios ya respondió». El sacerdote la miró, temblando. «¿Qué te respondió, hija?». Lucía lo miró con ojos serenos, casi adultos. «Que la bondad también castiga». Y con eso salió de la capilla, mientras el sol del amanecer iluminaba las ruinas del altar. El amanecer trajo una calma extraña. El cielo estaba claro, pero el aire olía a hierro y ceniza. Don Eusebio no habló durante horas. Solo miraba sus manos, que temblaban sin control. El padre Mateo intentó consolarlo, pero la mirada del amo parecía vacía. Lucía, sentada en el suelo, observaba en silencio.
había aprendido que el castigo divino no siempre llega con gritos, sino con silencio. Cuando el sol cruzó la puerta rota de la capilla, una brisa tibia movió el rosario, y su sonido pareció decir: aún no ha terminado. Esa tarde, el padre Mateo fue a enterrar el cuerpo de doña Clara. Lucía lo acompañó, llevando una flor blanca que había nacido entre las ruinas. Don Eusebio los observaba desde la distancia. No lloraba, pero cada palabra del rezo parecía cortarle la piel. Cuando la tumba fue sellada, una mariposa blanca se posó sobre la cruz. Lucía la miró y susurró: ahora sí puede descansar. Mateo asintió, pero notó que Eusebio, a lo lejos, se arrodillaba por primera vez en su vida. Las noches siguientes fueron inquietas. Los sirvientes juraban oír pasos en el pasillo y suspiros en la capilla vacía. Lucía no sentía miedo. Al contrario, se sentía acompañada. Una noche, al cerrar los ojos, escuchó una voz muy cerca: gracias, pequeña, ya no rezo sola. La niña sonrió en la oscuridad. Por primera vez entendió que algunas almas no se van, sino que velan hasta que todo el daño ha sido perdonado. Don Eusebio comenzó a enfermar. No había herida visible, pero su cuerpo se consumía. El padre Mateo lo visitaba a diario, rezando a su lado, mientras Lucía encendía velas en silencio. Una noche, el amo tomó la mano de la niña y susurró: ¿crees que Dios puede perdonar a alguien como yo? Lucía lo miró sin miedo. Si usted llora por los demás, sí. Si solo llora por usted, no. Y esa respuesta, más que un juicio, fue una promesa. Días después, el amanecer llegó sin tormenta, sin sombras. Durante la noche, con el rosario de Lucía entre los dedos, el padre Mateo lo enterró junto a doña Clara. En silencio, la niña, de pie entre las tumbas, no lloró. Solo dijo: ahora sí están juntos, y Dios sabe por qué. Al volver a la hacienda, las campanas sonaron solas, suaves, como si alguien invisible las meciera con amor. Pasaron los días y la hacienda quedó en calma. Lucía caminaba por los pasillos con la serenidad de quien ha visto lo divino y lo temible. El padre Mateo intentaba comprender lo ocurrido, pero las palabras no alcanzaban. Una tarde, mientras rezaban frente a la tumba de Clara y Eusebio, el viento sopló y un pétalo blanco cayó sobre el rosario. Lucía sonrió. Ya no tengo miedo, dijo, porque Dios no grita, Dios susurra. Con el paso de las semanas, la hacienda comenzó a cambiar. Los campos antes secos florecieron, los animales regresaron y los trabajadores hablaban en voz baja, como si temieran despertar algo sagrado. Lucía ayudaba en la cocina, cantando canciones que antes parecían tristes y ahora sonaban como oraciones. El padre Mateo la observaba desde la puerta, comprendiendo que la fe verdadera no estaba en los rezos, sino en el alma que los sostiene. Una noche, el padre Mateo se despertó por un sonido. Era la voz de una niña rezando en la capilla. Tomó una lámpara y caminó en silencio. Al llegar, vio a Lucía dormida en su cama, pero el rezo seguía allí, claro, dulce, flotando en el aire. El sacerdote se arrodilló, con lágrimas en los ojos, y comprendió que algunas oraciones nunca terminan, solo cambian de voz. El tiempo siguió su curso. Lucía creció, pero la historia de aquella noche jamás se olvidó. Los campesinos decían que su voz seguía oyéndose en la capilla cuando alguien rezaba con fe verdadera. El padre Mateo envejeció tranquilo, sabiendo que la bondad de una niña había salvado más almas que todos sus sermones. A veces,
Al cerrar los ojos, juraba escuchar a doña Clara riendo entre las flores. Una mañana, el padre Mateo fue hallado sin vida en la capilla, con una sonrisa en el rostro y una vela encendida junto a su mano. Lucía, ya mujer, lo enterró junto a los demás, bajo el mismo árbol donde todo comenzó. Esa noche, se arrodilló una última vez y dijo: «Padre, ellos están en paz. Ahora rece usted por mí». Y cuando cerró los ojos, el viento sopló dentro de la capilla, llevando su voz como si el cielo mismo la respondiera. Los años pasaron y la hacienda quedó abandonada. Los campos se cubrieron de hierba y la capilla se llenó de polvo. Pero cada noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, las campanas sonaban solas. Los viajeros que pasaban juraban ver la silueta de una niña rezando frente al altar. Algunos decían que era un ángel, otros, un alma que no podía irse porque aún tenía que enseñar a los hombres lo que significa el perdón. Una noche, un hombre cansado llegó buscando refugio de la lluvia. Entró a la capilla y encontró la vela encendida. Se arrodilló sin saber por qué y comenzó a llorar. Cuando levantó la vista, vio a una niña de ojos luminosos observándolo. «¿Quién eres?», preguntó él con voz temblorosa. Ella respondió con ternura: «Soy la voz de los que rezan cuando nadie escucha». Y al instante la vela se apagó sola. Con los años, la historia se volvió leyenda. Decían que quien entraba a la vieja capilla con culpa en el corazón oía una voz infantil que lo hacía llorar. Pero al salir, su alma se sentía ligera. Algunos escapaban aterrados. Otros regresaban una y otra vez, buscando esa voz que no juzgaba, solo comprendía. Porque la bondad, cuando arde, no destruye, limpia. Una tarde, muchos años después, una mujer anciana llegó al lugar. Era Lucía, ya de 80 años, frágil, pero con la misma mirada pura. Se arrodilló frente al altar en ruinas y dijo: «Ya recé por todos. ¿Ahora quiero rezar por mí?». Cerró los ojos y cuando el viento sopló, la vela volvió a encenderse sola. Su cuerpo quedó inmóvil, pero su voz siguió sonando, clara y dulce, como cuando era niña. Desde entonces, dicen que cada medianoche una niña y una mujer rezan juntas en la capilla abandonada. Una luz dorada se ve entre las sombras, y quien la contempla siente el corazón arder, no por miedo, sino por algo más grande: la misericordia. Porque el amor que perdona no siempre es suave, a veces quema para sanar. Y en el eco de sus rezos, el mundo aprende que la verdadera bondad también puede doler.